con Almudena Castro, que por cierto la vimos ayer ya al piano, y con Iñaki Úcar, que nos presentan un espectáculo fisicolúdico musical que se llama El sonido del viento. Un aplauso muy fuerte para ellos. Si yo digo que voy a empezar esta charla hablando de uno de los artes más antiguos de la humanidad, de arte verdaderamente prehistórico, ¿cuál es la primera imagen que se os viene a la cabeza? ¿Cuántos, por ejemplo, habéis pensado en algo como esto? A ver, levantad la mano. ¿Vale? ¿A cuántos os ha ocurrido pensar en esto? A ver, esto ya menos, la Venus de Willendorf. 28.000 años antes de Cristo ya estaban los humanos haciendo porno en 3D. Sin embargo, estoy bastante segura de que ninguno o casi ninguno ha pensado en esto. A ver, ¿alguno? Que no sea Brucknerite. Y sin embargo, estas flautas tienen 43.000 años de antigüedad. 15.000 años más que la Venus de Willendorf, 25.000 años más que las cuevas de Altamira. Y ni siquiera representan la primera música que debieron de hacer los humanos. De hecho, lo más probable es que los primeros músicos fuesen cantantes. Los humanos empezaron a producir melodías cuando empezaron a controlar su voz. Y después es probable que añadiesen algún tipo de percusión, ¿no? Yo qué sé, dando golpes con piedras o contra su propio cuerpo, palmadas de algún tipo. Pero claro, esas voces y esas palmadas, pues las grabaciones de entonces como que no nos han llegado. Y hoy, en cambio, lo que tenemos son estos huesos perforados, huesos de buitre en unos casos o huesos de oso en otros. Y esto nos da una pista de por qué fueron precisamente los instrumentos de viento los primeros que produjeron los humanos. Y es que son muy fáciles de fabricar. Todo lo que necesitas para tener un instrumento de viento es viento, claro, y un tubo. El viento lo llevamos todos en nuestros pulmones y para conseguir un tubo, pues hace 43.000 años solo tenías que matar a un oso. Hoy, por suerte, siempre te puedes ir a una papelería y comprarte un poquito de papel de regalo, como este. Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo soplo, si yo hago vibrar mis labios a un extremo del tubo? Pues sucede esto. No lo digo, lo hago. Sucede que obtengo uno de los sonidos más irritantes de la era contemporánea, que es el sonido de una bubucela, efectivamente. Pero no solo puedo hacer un sonido irritante, no. Puedo hacerlo cambiar de tono. Si yo ahora este tubo varío su longitud añadiendo pues, más papel de regalo, que es lo que tenía yo por casa, pues lo que me fabrico es un señor trombón, fijaos. Claro que es mejor si lo hacen instrumentos de verdad. Os pido
Sí, un aplauso para el quinteto de Eolian. Unos cracks tocando una de las tecnologías más antiguas de la humanidad, las máquinas de hacer sonido. Amaya Gómez a la flauta, Jesús Ventura al oboe, Javier Arrobarrena a la trompa, Pello Berasategui tocando el fagot e Iñaki Úcar, que igual os suena, tocando el clarinete. Y bueno, lo que habéis podido ver con esta pequeña demostración, aparte de que en Nauka se apremian los tiempos y hay que montar el instrumento en el escenario, es que realmente los instrumentos de viento necesitan muy poco para sonar. Realmente todo el sonido del instrumento se produce en la punta y el resto del tubo está un poco, como quien dice, pues para empujar el aire. Y es precisamente esta punta del instrumento, esta manera de excitar el aire, estas distintas maneras de romper el aire, lo que distingue a unos instrumentos de otros. De hecho, es muy probable que todos hayáis oído hablar de la vieja distinción entre instrumentos de viento madera e instrumentos de viento metal. Lo fantástico de estas etiquetas es que no tienen nada que ver con el material del que están hechos los instrumentos. De hecho, pues aquí tenéis la flauta de Amaya, que es perfectamente plateada y en realidad es un instrumento de viento madera. El único instrumento de viento metal que hay en el quinteto es la trompa. Y lo que sucede con los instrumentos de viento metal, lo que los distingue es que el sonido, la vibración, se produce en los labios del instrumentista. Por eso, por ejemplo, una caracola es un instrumento de viento metal, aunque efectivamente pues, está hecho de caracola. Y bueno, pues el sonido, como podéis ver, se parece ligeramente también a una bufela, igual mejor entonado. Pero bueno, algo por el estilo. Y bueno, pues efectivamente la trompa es el único instrumento de viento metal. El sonido se produce por esta vibración y lo que podemos concluir de ello es que los instrumentos de viento metal lo que son es una pedorreta, ¿vale? Con los labios amplificada. A pesar de lo cual, los instrumentos como la trompa se han utilizado en algunos de los pasajes bélicos, en algunos de los pasajes más heroicos de la música clásica, como la tercera de Mahler. Pero la trompa también se utiliza para entonar melodías muy líricas, melodías que lo que quieren evocar es un poco paisajes antiguos, paisajes donde lo que destaca es pues, la grandeza de la naturaleza, algunos pasajes que seguro que además os sonarán. La flauta, por su parte, pues como decíamos, es metálica, pero es un instrumento de viento madera. Y el motivo es que, sí, en su origen pues solía estar hecha de madera, pero claro, depende de lo que llame su origen. En su origen, estaba hecha de hueso de oso, y eso no la convierte en un instrumento de oso. De hecho, lo que distingue a la flauta es su bisel. El bisel es como una lámina que rompe el aire cuando lo enfocas de manera muy precisa hacia esa esquina. Es lo que sucede en esta imagen, ¿vale? En negro tenéis el bisel y lo que sucede es que el aire al principio se divide en dos, pero luego una perturbación hace que empiece a oscilar. Estas oscilaciones producen pequeños vórtices que llevan asociada una variación periódica de la presión y una variación periódica de la presión es lo que nosotros entendemos o percibimos como sonido. El resultado de este fenómeno es uno de los sonidos que se considera más delicados, más puros, con unos armónicos más diáfanos del mundo de la música.
También También son instrumentos de viento-madera los instrumentos que utilizan cañas para sonar. Instrumentos como el fagot, como el oboe, como el clarinete, pero también, curiosamente, como la armónica. La armónica es un instrumento de lengüetas libres y, por lo tanto, a pesar de su aspecto metálico, es un instrumento de viento-madera. Lo que tienen en común estos instrumentos de cañas, pues hemos dicho aquí clarinete, fagot y oboe, son precisamente, pues sí, las cañas. Las cañas son unas láminas que vibran entre sí, chocan entre sí cuando el instrumentista sopla, produciendo de nuevo una serie de cortes en el aire, unas variaciones de presión, que son lo que llega a nosotros en forma de sonido. Y bueno, todo esto funciona gracias a un principio físico conocido como principio de Bernoulli. Si os fijáis en la imagen, las cañas del instrumento inicialmente están separadas entre sí, con lo cual, pues, si uno sopla entre medias, lo que nos dice la intuición es que las cañas o deberían quedarse igual para dejar que el aire pase, o si acaso pues deberían separarse más, ¿no? Y sin embargo, no es esto lo que sucede. Lo que nos dice el principio de Bernoulli es que cuando la velocidad aumenta en un fluido, cuando el aire corre, la presión disminuye. Por lo tanto, cuando el instrumentista sopla entre estas dos cañas, la presión entre ellas disminuye. Esto hace que las cañas de repente se junten. Cuando se junten, interrumpen el paso del aire, la presión vuelve a aumentar y vuelven a separarse, vuelve a fluir el aire, vuelven a juntarse, vuelven a separarse, y tenemos una vibración periódica que es lo que produce el sonido. Es exactamente lo que sucede si yo soplo entre estos dos globos. Si os fijáis, pues están separados. Aquí lo que nos dice la intuición, si yo soplo entre medias, yo qué sé, los globos deberían irse hacia un lado o hacer cualquier cosa normal. Pero no es eso lo que sucede. Si yo soplo aquí, obtengo exactamente una vibración. O sea, exactamente el mismo fenómeno gracias al cual el fagot y el oboe son capaces de sonar. Y puedo hacer lo mismo también con una pajita pues, de mercadillo, de refresco, ¿no? Si yo corto las dos puntas, dejando que haya dos láminas en un extremo, y además esto es algo muy chulo que se puede hacer con críos de cualquier lado, lo que obtengo es precisamente una doble lengüeta. Cuando yo sople por aquí, los dos extremos de la pajita van a juntarse y a separarse por el principio de Bernoulli y voy a tener pues, un sonido que, yo qué sé, igual podría ser el de una gaita, ¿no? Bueno, una gaita o un pato con cáncer, una de dos. De hecho, los instrumentos de doble lengüeta de la orquesta tienen sonidos pues, como muy característicos y muy fácil de distinguir de los demás instrumentos. Son sonidos pues, muy penetrantes. Y muchas veces son sonidos que se han asociado un poco a lo sensual, pero también a lo exótico, a lo que viene de lugares remotos, como en este solo de Sherezade de Rimsky-Korsakov. Por otra parte, tendríamos el oboe, que también hemos dicho es un instrumento de doble lengüeta, pero es más pequeño, por lo tanto es más agudo, también tiene la lengüeta más pequeña y, de nuevo, su sonido destaca mucho por encima del resto de la orquesta. Ese es uno de los motivos por el que es el instrumento que se utiliza normalmente para afinar. O sea, es el primero que da el la y después los demás instrumentos cogen esa nota. Y bueno, pues suena de esta manera.
Por último, tendríamos el instrumento de lengüeta simple. El instrumento de lengüeta simple del quinteto es el clarinete y en este caso, pues también por el principio de Bernoulli, la caña vibra, pero vibra contra una superficie horizontal que es la boquilla del clarinete. Y bueno, pues el instrumento casero, o sea, la versión casera de un clarinete sería algo como esto. Esto es un tubo de PVC que le he robado a mi santo padre, con unos agujeros que le he taladrado con un taladro que me ha prestado mi santa madre también. Y bueno, en el otro extremo lo único que he hecho ha sido colocar un globo cortado, así, o sea, es que no le he puesto ni celo para pegarlo. Y una pequeña boquilla pues, para que me resulte más fácil soplar. Y bueno, según yo, el resultado es bastante parecido al sonido de un clarinete de verdad. A ver cómo se me da. Bueno, pues toca tú. A ver qué tal. Pues tampoco había tanta diferencia, no. Bueno, hemos dicho antes que el sonido en los tubos se produce efectivamente en la punta, en las distintas formas que tienen estos instrumentos de romper el aire, pero el resto del tubo pues, no está solo para empujar, también tiene su importancia. El tubo lo que hace, de hecho, es contener la onda que resuena, darle forma. Y eso es muy importante porque va a permitir dar distintos tonos, producir distintas notas con el sonido. En física, en general, cuanto más grande es una onda sonora, más grave es su sonido. Y por eso tenemos que los instrumentos más grandes, como pues, por ejemplo podría ser un contrabajo, siempre van a producir sonidos más graves, van a tener tesituras más oscuras que instrumentos más pequeños, pues, como podría ser un pícolo. Y ese es el motivo por el que, por ejemplo, un fagot, ¿vale? Que tenéis ahí semejante bicho, pues nunca va a producir los mismos sonidos que produce una flauta, que es mucho más pequeña. De hecho, pues, el sonido más grave que puede producir un fagot, ¿vale, señor Pato? Y el sonido más agudo que puede producir una flauta, en cambio... Ya, vale. Pero claro, si esto fuese tan sencillo, pues aquí tenemos 5 tubos que siempre miden lo mismo y pues solo tendríamos 5 sonidos. E igual, pues yo qué sé, para producir distintas notas sería necesario cerrarlos o algo por el estilo y pues como que no es cuestión. Entonces, lo que hacen los fabricantes de instrumentos es que hacen una serie de agujeros en el instrumento. Entonces, estos agujeros lo que hacen es que ese punto del tubo vaya a estar a la misma presión que el aire exterior, porque a la física no le gustan las discontinuidades. O sea, si la presión fuera del tubo es la presión atmosférica y tú fabricas un agujero, ese punto del tubo tiene que estar a precisamente la presión atmosférica. Y bueno, esto lo que hace es que al hacer un agujero, la longitud efectiva del tubo, la longitud en la que se forma la onda sonora, disminuye. Y bueno, eso lo podéis ver si los instrumentistas, cuanto más dedos se separan del tubo, o sea, cuanto más agujeros dejan al aire, más agudo es su sonido.
Sin embargo, tenemos también instrumentos pues, como la trompa que no tiene ni un solo agujero. O sea, eso que veis ahí es un tubo perfectamente continuo. Las teclas son pistones, pero no son agujeros. Ahí el aire de dentro de la trompa en ningún momento entra en contacto con el exterior. Esto es así pues, porque, de hecho, el origen de las trompas es muy sencillo. Las trompas originalmente eran los cuernos estos que llevaban a la batalla, pues no sé si para unir a las tropas o para romperle el oído a alguien, no lo tengo muy claro. Pero claro, las batallas querían llevar cuernos cada vez más grandes para hacer sonidos cada vez más graves, yo qué sé, yo la tengo más, lo que sea. Y al final, pues la cosa se les fue un poco de las manos, ¿vale? Esto es real, esto es una trompa alpina, existe, hay gente que toca esta movida. Son 3 metros de tubo. Pero ahí donde la veis, esa trompa, que es como mucho más manejable, también son 3 metros de tubo y nada más. Y con algo tan sencillo como eso, como un tubo, es posible fabricar sonido. No lo digo, lo hago. La trompa es exactamente esto, es un tubo con un embudo al final. Y hasta con algo tan casero. Pues efectivamente, hasta con algo tan casero tenemos música militar. Ahora, claro, yo he dicho, joder, los distintos tonos se producen por distintas longitudes del tubo. Para cortar el tubo hago agujeros, sin embargo, este tubo, hemos visto, mide 3 metros, no tiene agujeros y este tío ha hecho distintas notas. ¿Cómo lo ha conseguido? Bueno, pues lo ha conseguido gracias a un fenómeno que son los armónicos. Lo que estamos diciendo aquí es que los tubos y los agujeros lo que hacen es imponer lo que en física se conoce como condiciones de contorno. O sea, lo que dice un tubo es, oye, señor aire, tú aquí tienes que tener la presión de fuera, que es la presión atmosférica. Entonces, siempre que se cumplan esas dos condiciones, yo puedo hacer el sonido que me dé la gana. Y aparte del primer sonido, que sería la longitud de onda correspondiente a la longitud del tubo, si Javi acelera la vibración de sus labios, puede también fabricar los siguientes sonidos, que serían los armónicos, es decir, submúltiplos de esa longitud. Puede hacer que quepan 2 ondas más cortitas en el mismo tubo, 3 ondas más cortitas y así indefinidamente. Y si en lugar de un tubo de la obra, que era lo que era eso, pues le dejas utilizar una trompa de verdad, el tío es capaz de sacarte hasta 10 o 12 armónicos. Más o menos. A ver, que todos estos sonidos se hacen apretando el culo, ¿vale? O sea, tiene su mérito. O sea, es sacando ahí más rápido los labios hasta que no dé más de sí. Y bueno, otro mecanismo que tienen las trompas para cambiar de nota son los pistones. Antes hemos dicho que esos pistones no son agujeros en el tubo. El aire de dentro nunca toca el aire de fuera. Bueno, hasta el final, claro. Entonces, lo que son los pistones es algo así como el elija su propia aventura de la música, ¿vale? O sea, eso es un tubo continuo, pero si os fijáis en la parte de en medio, tiene como distintos subtubitos, ¿vale? Entonces, cuando se pulsan uno de esos pistones, este es un pistón de trompeta, pero funciona igual que el de la trompa, lo que sucede es que el camino del aire varía y, por lo tanto, el tubo es o más largo o más corto. Estos pistones se añadieron en el siglo XIX pues porque la música tenía más variaciones de tono y tenía que ser un poco más flexible, y entonces ya no bastaba con una única serie armónica para producir todo el rango de sonidos que los compositores necesitaban. Y bueno, otra manera que tenemos de variar el sonido que da un tubo es variar las condiciones de contorno. Entonces hemos dicho, pues un agujero impone que la presión en ese punto sea la presión atmosférica, también podemos cambiar qué condiciones le pedimos al tubo en sus extremos. Una flauta, por ejemplo, es un tubo que se considera abierto-abierto. Pues porque por un lado está abierto, ¿vale? Y por el otro está la boca de la flautista que está soplando y por lo tanto también está abierto, también está en contacto con la atmósfera. Sin embargo, si cerramos uno de los extremos, las condiciones de contorno cambian. En este caso, si tapamos el fondo del tubo, estamos permitiendo que la variación de la presión se produzca, porque ya no tiene que ser la presión de la atmósfera. Sin embargo, en este punto la velocidad tiene que ser 0, porque claro, el aire no puede atravesar un tubo cerrado. Y entonces la onda cambia, la onda empieza a ser como la de abajo, es decir, el doble de grave. Si ahora añadimos un par de armónicos, pues lo que tenemos es
que con un tubo tan sencillo como este, que es simplemente la parte superior de una flauta, somos capaces de producir hasta 4 sonidos diferentes. Y efectivamente, pues, la diferencia es siempre del doble de frecuencia, es siempre una octava más aguda. Y ese es el motivo por el que, por ejemplo, un clarinete, que es un tubo cerrado, abierto, es cerrado porque, digamos que está dentro de la boca del instrumentista, pues un clarinete que mide parecido a una flauta, en realidad tiene una tesitura que es el doble de grave, una octava más grave. En cualquier caso, el sonido preferido de todos los que producen estos tubos es el sonido que producen todos ellos juntos. Os dejo con el quinteto de Bolian. Vale. Ander. Mando.